noches. Bueno, queremos darle la bienvenida a un nuevo capítulo más de Encendido, la chispa que enciende el cambio. Bueno, ya estamos en el 2026, nuestro segundo capítulo de este año. Y bueno, estamos agradecidos porque hemos llegado un año más con Encendido. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Y hoy tenemos una historia que sé que va a impactar cada una de las vidas que van a ver a través de las pantallas. Para los que no nos han visto todavía, feliz año nuevo 2026. Gracias por permanecer con nosotros como parte de nuestra comunidad. Como decía Eglis, hoy tenemos una historia impresionante, bastante impactante, y creo, como dijimos en diciembre, que este año todos los episodios van a ser una dinamita total. Creemos y te invitamos a que tú nos puedas seguir. Si no nos sigues, síguenos en nuestra cuenta principal de YouTube. Déjanos un comentario, activa la campanita porque Encendido cada día está más impresionante, hay testimonios más impactantes que el anterior, entonces eso es lo que queremos. Y bueno, ministro. Bueno, así como dijeron los muchachos, hoy tenemos una historia que es impactante. Sé que le va a gustar, sé que le va a impactar también su vida. Y bueno, hoy nos acompaña una persona muy especial, que él viene desde Los Teques, y él es mi hermano mentor, Víctor. Bueno, Víctor, te damos la bienvenida aquí a este programa Encendido. Muchachos, un aplauso. Gracias a todas las personas que están conectadas por TikTok. Le pedimos que por favor le tacta la pantalla, nos envíen regalitos el día de hoy. Comparte este enlace con alguien. ¿Ya estamos en vivo? Sí, ¿verdad? ¿Y qué? Sí. Ya estamos en vivo, estamos ya en estamos vivo. en el 2026, ¿usted entiende? Entonces, bueno, dele tacta la pantalla, comparte el enlace, suscríbase en todas nuestras plataformas y coméntenos por allí cositas bonitas. Bueno, estoy preparado para esta historia que va a estar muy buena. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Víctor, que él pueda contarnos su historia. Bueno, Víctor, queremos escucharte. Muy buenas noches. Primeramente, me presento, soy Víctor, vengo de Los Teques, como me acaban de presentar. Honro la vida de mis padres espirituales, Alcides, Georgina Aguilar. Yo estoy aquí gracias a ellos y soy bendecido por toda la formación que me han dado. Bueno, como ustedes dicen, es impactante el testimonio que acontecerá de ahora en adelante, porque desde los 2 años creo que comencé a ser marcado para lo que, o sea, Dios, para mi propósito, para mi destino. Cuando tenía 2 años, yo tenía una enfermedad. Esa enfermedad era una enfermedad que los doctores decían que era terminal. Le decían a mi mamá que eran células cancerígenas y que podría convertirse en una leucemia. Mi mamá salía ella sola, me vestía, me arreglaba y salía para acá a Caracas todas las madrugadas. A las 4 de la madrugada salíamos de Los Teques hasta el Hospital Vargas a hacerme estudios, a hacer cosas, pues. En medio de eso, yo hasta ahorita, o sea, yo me enteré de este testimonio hace poco, porque ella se lo contó a mi esposa. Sí estaba consciente de una enfermedad, pero no sabía el impacto de lo que les voy a contar ahora. Cuando ella estaba en el hospital, ella dice que está sentada y estaba llorando porque a mí me metieron a quirófano. Tenían que aplicarme un tratamiento de la cual eran como 21 inyecciones en la espalda. En realidad no sé, en ese tiempo, o sea, yo tenía una verruga en mis partes íntimas y eso fue lo que causó esa enfermedad, por causa de esa verruga. En ese tiempo no existía la tecnología que existe ahora con rayos láser, sino que el único método era a carne viva, o sea, quemarme. Y en ese momento mi mamá está afuera llorando y esto no lo sabía, lo sabía hasta donde te dije, hasta donde la verruga, que me quemaron a carne viva. Pero lo que ella le contó a mi esposa fue que mientras ella estaba sentada y estaba llorando
porque se sentía sola, ya había pasado como, o sea, varios meses en esa movida todos los días, Caracas Los Teques, Caracas Los Teques, eso es para volverse loco, literal. Entonces, en medio de eso, se le acerca una señora, dice mi mamá, que era muy amable, y se le sienta al lado, y comienza a hablarle de Jesús, y comienza a decirle que la acariciaba por la espalda, y le decía, tranquilo, tu hijo va a estar bien, cree en Dios, de que Él lo va a sanar. En la puerta, sabes que en la puerta de los quirófanos siempre hay una ventanilla. Ella dice, si quieres vamos a hacer algo, vamos, tú te acercas, pones tu mano en la ventanilla y ora, vamos a orar para que Dios sane a tu hijo. Y ella dice que, bueno, ya va llorando, que ella dice, le dijo a mi mamá que ella no conocía de Dios, pero que ella era capaz de hacer todo por su hijo. Y pone la mano y entonces empieza a pedirle a Dios que me sanara. Cuando, con los ojos cerrados, dice que cuando ella abre los ojos la señora no estaba. O sea, y en pleno pasillo la señora no estaba. Y ella se quebranta. Y eso fue lo que me asombró, porque uno como líder, como mentor, uno sabe de que pudo ser un ángel, de que Dios envió para tratar en ese momento. Eso no se explica en el mundo, no se entiende. Y bueno, pasó el tiempo y como a la edad de 9 años, otra vez me diagnostican esta enfermedad. Ya yo estaba más consciente. Yo iba a la iglesia católica antes, a la primera comunión, andaba en esa cosa. Sí, estaba en esa movida, obligado, pero iba. Y sí, entonces iba, pero ya yo estaba estresado, de verdad, ver a mi mamá llorar en secreto, ver a mi mamá que se paraba ella sola. Había un señor muy bueno, un vecino, que él se prestaba para hacernos las carreras a las 4 de la mañana, él nos llevaba hasta el Hospital Vargas. Ya no, porque la verruga me volvió a salir en el mismo lugar. Entonces, claro, no de la misma magnitud, sino más pequeña, pero representaba un peligro para mi mamá. Y entonces, bueno, pasaron días, ya estábamos estresados tanto ella como yo, no había dinero. Venezuela estaba entrando en la época de crisis, o sea, estaba ya como que transicionando. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, no, mami, ¿sabes qué? Cómprame una chicha y vámonos. Yo sé que Jesús me sanó. Y ella se me quedó viendo y estresada también, lo creyó y nos fuimos. Hasta el sol de hoy no he pisado más un hospital. O sea, desde ese día. No, yo no busqué pruebas si era sano o no era sano. O sea, yo decidí creer y ya, desde chiquito. Nos fuimos. Y yo vivía, o sea, desde esos 2 años hasta los 11, 10 años metido en el hospital de Los Teques, en el Victorino, porque a mí me daba mucha asma. O sea, y eso era está hospitalizado cada rato. Esa era mi segunda casa. O sea, yo creo que esa era más mi casa que mi casa normal. Entonces, cuando... Para interrumpirte un momentito. Bueno, queremos invitar a toda nuestra audiencia que si llegó hasta este momento del video y no se han suscrito, usted se suscriba, le da la campanita para que les llegue una notificación cada vez que nosotros subamos un capítulo nuevo. Y antes de que tú continúes con la historia, hay 2 cosas que me llaman la atención de lo que has dicho. Lo primero es la inocencia de un niño, que por eso es que en la palabra nos dicen que nos hagamos como niños. Y lo segundo, que ya lo hemos comentado también en otros capítulos, es la oración de una madre. Porque yo creo que así como, o sea, como dices tú, fue un ángel pues que se le apareció en ese momento, pero tu mamá decidió creer y orar por ti, y en ese momento pues como que ya no pasó más nada. O sea, yo puedo ver también de que quizás tú eres como un milagro de Dios. Sí, sí. Bueno, si quieres puedes continuar, esa era mi acotación. Ok. Bueno, o sea, yo comencé a crecer como un chamo normal, mi mamá, mi papá unidos en casa. Me enteré que mi mamá y mi papá se iban a separar porque ellos mismos me lo dijeron. Mi mamá me dijo, pues, o sea, ¿qué pasa si yo me separo de tu papá? Y yo soy el mayor de 2 hermanos más.
Mi mamá siempre como que me contaba las cosas a mí, hasta el sol de hoy me las cuenta. Todas las cosas, todos los planes que ella tiene, siempre se acerca a mí como también un amigo y a decírmelo. Yo tenía como 12 años cuando mi mamá y mi papá se separaron. Yo comencé a ir al liceo y ya estaba en el liceo y comencé a presentar una rebeldía pasiva. Yo siempre he sido del tipo de persona que me ha gustado estar en un buen entorno, con personas, ¿sabes? Ser sanguíneo, no me gusta estar solo porque me aburro, o sea, yo lo que quiero es rumba, parranda, fiesta, eso es lo que me gusta. Y yo me acuerdo que yo me acuerdo que estando en el liceo, en primer año, cuando uno ya comienza la etapa de la adolescencia, no es el mismo y según las experiencias no se comporta igual. Entonces comencé a consumir cigarros, a beber. Le estaba contando hace rato a Eiker que una muchacha me besó con humo en la boca y me pasó el humo. Y yo empecé a sentir el mareadito y ese mareadito me gustó. O sea, el mareo que da el cigarro. Y comencé a fumar. Y parecía una chimenea andante yo a cada rato. Ya en primer año era capaz de fumarme una caja y media de cigarros. Yo diario con mis compañeros. Todo eso a raíz de que tus padres se separaron. Sí, mi rebeldía comenzó en realidad porque mi mamá, yo me enteré de que a mi mamá le gustaban las mujeres y que ella tenía una relación en secreto. Yo me enteré, yo la vi en el autobús, o sea, yo iba en el autobús y ella iba en la calle con esa persona y eso a mí me quebró. Yo no fui capaz de decirle, ni de juzgarla, ni de criticarla, pero por mí pasaban muchas cosas por mi mente y había una rebeldía pasiva dentro de mí en ese momento que yo llegaba a mi casa. ¿Qué sentiste tú, o sea, emocionalmente cuando viste a tu madre en eso? Oh, no, fue inexplicable, en el momento fue inexplicable, o sea, yo sentí miedo, sentí rabia, sentí enojo, pero también dije, no puedo. Cuando alguien no tiene a Cristo en el corazón, las cosas le son normales, ¿sabes? Y busca cualquier argumento, Satanás pone cualquier argumento para pensar de que es normal. Y yo decía, no, ¿por qué la voy a jugar? Tendrá ella sus razones. Y luego voy a adelantar un poco, pero voy a retroceder, voy a abrir un paréntesis. Ella se va a Colombia teniendo yo como 14, 15 años, y es que ella me cuenta. O sea, ella se atreve a contarme. Cuando se atreve a contarme, ya yo sabía. Y le dije, no, mami, tranquila, ya yo sé, y broma, te apoyo. O sea, porque todavía yo no tenía a Cristo. O sea, yo te amo y vas a ser mi mamá. O sea, igualmente vas a ser mi mamá y te voy a amar. Entonces, volvemos acá, a los 12. Comencé a fumar. Mi mamá era custodia, funcionaria, en una cárcel de menores. Y ella era muy radical y muy totalitaria. O sea, en el sentido de que yo no podía irme a un matiné porque ya había una patrulla buscándome en el matiné. Y aún así yo era arrestado. O sea, vamos a darle porque le damos. O sea, y siempre tuve amigos que me cantaban la zona y viene tu mamá, corre. El primero que corría era yo. Patrulla, el primero que corre soy yo. Víctor, te quiero hacer una pregunta porque tú estás diciendo, hay varios puntos que tú estás mencionando. Número uno, o sea, como tú dices, tú no eras cristiano ni evangélico, como nos quieran llamar, pero tú tienes esa experiencia en la que tú decides creer de que Jesús te había sanado. Claro. Ese es el primer punto. Y te traigo a acotación eso porque como una persona que, en tu caso, un niño, que tiene esa fe para creer que ya es sano y ya es sano, puede
teniendo este escenario de que, o sea, de una u otra manera tú crees en Dios, Claro. o creíste en ese momento, cómo este niño que tiene esta experiencia en carne propia puede dar este paso de empezar a fumar, de empezar a bloquear, por decirlo así, en el liceo, sabiendo que, o sea, porque uno cuando niño, por más que uno era rebelde, se portaba bien, uno siempre tenía en memoria de que, o sea, de que Dios ve a uno, este tipo de cosas, de una manera incorrecta, como ya nosotros sabemos, pero tengo esa pregunta porque, ¿sabes? Tengo una experiencia de mano a mano que yo creo y más adelante creo que te voy a hacer una pregunta porque sé lo que vas a decir, lo hemos hablado, de cómo operan las cosas ahora, pero es impresionante porque, o sea, de una u otra manera tú podías decir que Jesús estaba al lado tuyo Sí. porque te sanó, pero aún así, y no estoy diciendo que es que entendemos que es involuntario, caes en lo que es el cigarrillo y esta cosa. Y lo otro que te quería preguntar es que el ministro te preguntó que tú empezaste a ser rebelde por la separación de tus padres. Pero si podemos poner un nivel de rebeldía en el que tú estabas, cuando tú te enteras de esto, de que tu mamá estaba en esta situación, o sea, ¿en qué se convirtió Víctor? Claro. ¿Se convirtió en un joven peor? Claro. O eso te llevó a cambiar porque, o sea, es un escenario fuerte y se daña la imagen de héroe que nosotros tenemos de nuestra madre. Claro. Bueno, yo no era capaz de levantarle la voz a mi mamá ni creerme que era malandro porque me volteaba los hocicos, literal. O sea, mi mamá me pegaba. O sea, mi papá nunca me llegó a poner una mano encima. Mi papá llegaba a la casa, traía la comida, se acostaba a dormir, se paraba y otra vez a trabajar. Y esa era su vida. Hasta el sueldo de mi papá es así. Mi mamá, ella era la casa, nosotros, el trabajo, el tomar tiempo para ella, salir, tomar con su comadre, con sus amistades. Yo nunca me atreví como que a gritarle, a rebelarme contra ella, pero de la puerta para afuera estaba haciendo otra persona que ellos no sabían. O sea, ella no sabía de lo que su hijo estaba haciendo. Un día yo me metí en un barrio peligroso, Candela, que estaba, que hay en Los Teques, y ella se enteró a las 2 semanas, y esa me dio una pela horrible. Entonces, igualmente yo era arrestado. Yo buscaba hacer las cosas sumamente calculadas para que ella no se enterara, porque sentía temor de que ella me pegara, sentía temor de que ella me castigara, porque a mí desde pequeño me gustó la calle. O sea, a mí no me gustaba estar en mi casa, y mi mamá fue de la que me compró Plays, fue la que me compró DS, tablet. O sea, yo podía entretenerme en mi casa, pero mi verdadero entretenimiento estaba en la calle. Y me encantaba jugar pelota. O sea, estoy hablando desde un momento sano. Uh-huh. Pero llega el momento y la ocasión en donde me empiezo a juntar con gente que empezaron a corromper esa niñez, esa inocencia, y a llevarme a esto, pues a beber, a tomar. Disculpa que te interrumpa, ¿pero tú crees? Porque también lo hemos hablado en otros capítulos, hay personas que dicen que sí, otras que dicen que no. ¿Tú crees que la junta te afecta? Claro, ¿Te afectó, pues, claro en que ese sí. momento? Cuando una manzana en buen estado la pones alrededor, al lado de manzanas que están podridas, estas van a acelerar el proceso de contaminación de esta manzana. Entonces, mucha gente piensa que no, y mucha gente se engaña a sí mismo diciendo, no, es que el que se va a dañar, se daña solo. Y es mentira, porque tu entorno siempre te va a dañar. Mi padre espiritual nos ha enseñado algo, y es que tus 5 amigos más cercanos son los que definen tu estatus. Y esto yo lo aprendo estando en Cristo, pero en realidad esos amigos, ese entorno que yo tenía antes, eran los que estaban definiendo mi verdadero estatus en ese momento. Y bueno, me acuerdo que pasé a segundo año, y en segundo año fue donde entró en mí ya la rebeldía abierta, no me importaba nada. Ahí fue donde comencé a consumir sustancias.
me empezó a gustar la mafafa. Yo cuando consumí la primera vez, yo pensaba que eso era como un cigarro normal y me fumé un bate y resulta que agarré la pálida del año. O sea, mi primera experiencia con las sustancias fue con una pálida y yo me quedé así, tieso, 2 horas, 3 horas. Y para mí, dentro de mi mente, eso era un mundo y eso fue eterno en ese momento. Y yo lo hacía tanto para agradar a la gente, o sea, porque yo lo que quería era agradar a la gente, que la gente pensara que yo andaba en la onda, de que era yo, de ser ese popular en la clase, en todo. Entonces comencé a consumir y mi vida comenzó a cambiar. Como te digo, nunca podría decir que viví una doble vida, porque cuando llegaba a mi casa yo entraba a la puerta y yo era el niño bueno, era el hermano mayor bueno, el que cuidaba a sus hermanos, estando drogado encima, pero era bueno. Y ya mi mamá, o sea, comenzó a ocurrir que Venezuela empezó con la crisis y mi mamá se fue del país, se fue a Colombia. Cuando mi mamá se fue a Colombia, ya yo no tenía quien me corrigiera. Que pusiera mano dura, pues. Sí, cuando llegó, sí, entonces mi papá, como trabajaba, se acostaba a dormir, dormido, yo me paraba, abría la puerta y me iba. Entonces... ¿Tu papá fue muy pasivo con ustedes? Sí, mi papá mi papá es un hombre de no decir muchas palabras. O sea, mi papá es un hombre que su muestra de amor es con regalo, es dándote algo. Él nunca te va a decir te amo, él te va a regalar algo, ¿sabes? Wow. Te va a regalar plata, pero es duro para decir te amo. Sin embargo, ahorita está más suelto. Bueno, comencé a juntarme con personas de la cual estas personas hicieron un robo y me involucraron en ese robo. Yo no estaba involucrado. Y la persona que le robaron era una persona que estaba, o sea, tenía influencia. Y esta persona, pero no influencias buenas, sino que ahora nos estaban buscando para quitarnos la vida. Y yo llamé a mi tía en Maracay y le dije, bueno, permíteme ir allá porque me van a quitar la vida. Ella me dio una oportunidad, ellos eran cristianos. Todavía era menor de edad. Sí, yo tenía como 14 años. Wow. 14 años. Sí. Ellos eran... la gente se ríe y allá en la iglesia los muchachos de confianza dicen que a mí me han rodado el pichado por todo lo que he vivido. Bueno, llego a Maracay, comencé a ir a la iglesia, pero no a tener un encuentro real con Jesucristo. Iba a la iglesia, sí me estaba portando bien, sí me recogí, ¿sabes? Lo que hice fue dormir a los demonios que estaban dentro de mí. Todavía no había sido libre. No había sido libre, porque todavía pensaba en alcohol, pensaba en mujeres, pensaba en hacer lo malo, andar en la calle. Y bueno, mi tía le tocó también irse. Estoy escuchando. Y yo te estoy, o sea, no me cabe, como un niño de 14 años. No, es que es tremendo. No sé si ustedes lo ven como yo lo veo. O sea, como un niño de 14 años piensa en mujeres, en drogarse, en alcohol, en rumbo. O sea, un niño de 14 años. O sea, lo que pasa es que la sociedad no nos cuenta, o sea, o las redes sociales no nos cuentan
el impacto que tienen ellas mismas en hacerle daño a un joven. Ahorita hay unas estadísticas que los niños de 8 a 10 años ya están viendo pornografía, ya están siendo programados para esa edad pensar en tener relaciones. Por eso yo no me sorprendo cuando yo veo historias o noticias que montan en páginas noticieras. Joven de 13 años con otra jovencita de 13 años que han embarazado. ¿Por qué? Porque las redes sociales es lo que le está promoviendo. Silenciosamente, los padres le dan a los hijos un teléfono y lo que le están dando es una serpiente en sus manos, sí, para introducirle veneno. Claro. Entonces, piensan que le están haciendo un bien, pero no saben el mal que realmente están causando. Claro. Entonces, sí, ya uno llega al liceo y tal vez uno llega con una mente buena, pero ya la mayoría están corrompidos, están dañados, y ellos son los que te influencian vamos, ten tu noviecita, o mira, fulana que te gusta, que si quieres ser el novio. Entonces ya uno llega a los 13 años, ya uno parece Brad Pitt, una cosa... Claro, y, sí. eso que dice Víctor, para que entiendan lo que Víctor quiere decir, porque no es que en los liceos uno va para dejarse influenciar, claro, pero recuerde que él está diciendo que él viene de un proceso de la separación de sus padres, o sea, y la separación de sus padres quiere decir de que ya, y él dijo, de paso tu mamá se fue, ya no había quien realmente te impusiera los principios, claro, y valores verdaderos. Entonces, claro, obviamente, alguien que no tiene la dirección de un padre, cómo se hacen las cosas, mire, esto es así, esto es lo malo, su regaño de vez en cuando, se enfrenta a este mundo que obviamente no podemos mentirlo, y yo también hago énfasis en esto porque nuestros sobrinos, hermanos, están envueltos en este mundo que lamentablemente es muy sutil, como tú dices, pero entonces llega un joven, se enfrenta a este mundo y es muy difícil que un joven eche a un lado todas estas influencias. Sí, es muy complicado. Y si no hay paternidad, lamentablemente... ¿Tú creciste sin paternidad? Sí, o sea, había una paternidad, pero ausente. Sí, entonces... ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo, o sea, porque yo te quiero, o sea, tú estás contando tu historia, yo veo que tú hablas más de tu mamá, ajá, y hablas poco de tu papá. Bueno, ahorita con ¿Cómo mi fue papá, tu relación? Quizás ahorita no ha cambiado, porque bueno, ya conoces a Jesús y todo, sí, eso, pero ¿cómo fue tu relación con tu papá en ese tiempo? Bueno, ahorita, porque tú dices que tu papá ahí venía, pero igualito, o sea, tú lo veías en casa, pues. No, a mi papá sí yo me atreví a alzarle la voz, a gritarle, a tratarlo mal. Yo cuando llegué a Jesús, una de las primeras de las cosas que hice fue arrepentirme, porque mi papá no se merecía todo lo que yo le estaba haciendo. Hoy entiendo de que él no pudo darme una buena paternidad porque tampoco la recibió. Así que eso lo entiende uno ya teniendo la mente de Cristo. No lo entiende uno estando en el mundo, no lo comprende. Yo veía muchos primos, muchos jóvenes estando con su papá y su papá jugando con ellos, compartiendo con ellos, y mi papá no, pues lo mucho que llegó a jugar, a hacer yo con mi papá fue atajar pelota, lanzar, ¿sabes? Yo jugaba béisbol y yo pichaba, y él era mi catcher. Eso fue lo único que yo pude compartir con mi papá. Íbamos a la playa una vez a la cuaresma, ¿sabes? Y ahorita yo estoy teniendo una relación con mi papá más cercana. Ya yo soy un hombre, él es un hombre, y entiendo lo que está pasando. Él ahorita está solo y yo soy el que a veces lo apoya. A veces él está cansado, tiene un trabajo muy difícil. A veces yo voy y le doy el plato de comida, sí, porque sé que se lo merece. O sea, es parte de mi honra, dándole a entender de que, o sea, siempre voy a tener un arrepentimiento por las cosas que yo hice con él. ¿Por qué te digo esto, ministro? Pues yo ya la droga me estaba afectando, y un día yo rebelde, la situación país donde se comía yuca y plátano,
Ya yo estaba harto y yo le volteé la única olla de yuca que él había preparado para darnos comida. Yo se la volteé y se la batuqué porque ya no estaba harto. Yo digo que ya yo estaba endemoniado, total. Y eso, cuando yo llegué a Cristo, eso Dios me hizo arrepentirme de eso, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos acá en cuanto a donde quiero ir. Me estaban buscando para quitarnos la vida. Me fui a Maracay, estuve un tiempo, pero mi tía se tuvo que ir y mi miedo era regresarme otra vez al lugar en donde me estaban buscando. Mi mamá nos llama y nos dice que nos fuéramos a Colombia, que ella nos iba a tener, que ella no aceptaba que yo no me fuera a ese lugar. Cuando llego a Colombia se abre otro mundo, porque en Colombia te regalan literal. Sí. Te regalan literal la sustancia, te las regalan. O sea, sí hay que pagar por ellas, pero es un precio más económica. Sí, que... Y precisamente yo una vez iba caminando y me conseguí un paquete de una bolsa full de mafafa. Y yo digo, nada, o sea, coroné. O sea, el diablo poniéndome conchitas de mango. Y te digo que eso me duró un mes consumiéndola día, tarde y noche. Y yo me iba a la cancha y era que me mandaban a hacer un mandado y yo iba, hacía el mandado y en una esquinita me fumaba Aprovechaba. y me iba. Y en la tarde voy a la cancha, iba y fumaba. Y antes de venirme de la cancha fumaba. Entonces llegué a tal punto en donde ya no, yo quería ligar la sustancia. Y me junto con gente, y peor, venezolanos. Eso es lo que me da como tristeza. Que los venezolanos se van al país ciertos... Yo sentía que eso no estaba como haciendo el mismo efecto. No, eso yo lo siento ahorita. Ahorita esa gente para mí no, esos son los panas, que tenía, te digo yo, un mes conociéndolos. Y bueno, y nos íbamos a un lugar retirado y allí ligábamos todo tipo de drogas. Ese día yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar, ligamos 4 tipos de drogas. En eso había nicotina, había tabaco, había... no, de que yo tenía una pálida y yo me volteé a la pared y ahí me quedé viendo el televisor. Cada vez que entraba la pareja de mi mamá, yo me hacía el dormido, pero era porque no podía controlar la reacción que estaba teniendo mi cuerpo en ese momento. Bueno, resulta que en Colombia fue donde pasamos el peor desierto de mi vida. En Colombia yo conocí el hambre. En Colombia la gente se va y piensa de que no, le va a ir mejor, vamos a comer pollo. No, en Colombia yo también comía lentejas. Y cuando llegamos a Colombia, junto a esto que estaba pasando, mi mamá se quedaba sin trabajo y sucedía de que, bueno, tomé la decisión, nos vamos. Hoy agarré sus maletas y te digo que en Colombia cambiamos en 6 meses como 4 veces de alquiler. O sea, porque era que no teníamos para pagar y sin corazón, váyanse. Y nos teníamos que ir. Y resulta que llegamos a pasar todo un día pasando hambre en una plaza y mi mamá buscando qué resolver porque ya no podíamos quedarnos y decidimos irnos y ya no había vuelta atrás. Y como sea, entramos en un pagadiario, eso se llama pagadiario, es como un hotel un hotel de mala muerte, en donde ahí había prostitutas, había marihuaneros y el humo nos contagiaba. Y yo estaba con mis hermanitos y yo les tapaba la nariz a mis hermanitos porque yo estoy claro que lo que iba a ocurrir. Entonces resulta que nos vamos
Bueno, nos vamos, nos vinimos. Cuando llegamos acá, ya las cosas habían cambiado, ya yo podía estar en mi casa nuevamente. Y yo no quería redimirme, yo lo que quería era más fiesta, yo lo que quería era más exceso, ¿Y qué más edad tenías más en ese alcohol. momento? Ya yo tenía 16 años, pasé 2 años en Colombia. Cuando llego, que tengo 16, con los 16 años, tenía la libertad porque la que me limitaba, estando en Colombia mi mamá se entera que yo consumía, porque un día llegaron a meterme preso en Colombia, o sea, nos retuvieron como unas 3 horas y nos mandaron. Cuando nos mandan, mi mamá molesta, o sea, ella se sale del trabajo, llega ya, yo estaba dormido, ella me para, me empieza a caer golpe, hasta que ve mis ojos, es la primera vez que mi mamá ve mis ojos, y mis ojos están totalmente caídos, o sea, estaba hasta los tequeteques de sustancia. Entonces, ella me golpeó con un palo de escoba, la primera vez que mi mamá me pega ese día con un palo de escoba. Y resulta que cuando sucede eso, ella se da cuenta y ella dice, no, esto es caso perdido. Ya, no, mi hijo está demasiado hundido. No tiene sentido pegarle. Entonces ella lo dejó así, ¿sabes? Yo le quité el habla a mi mamá. Cuando a mí me daba la gana, eso sí, yo le quitaba el habla a mi mamá y a todo al que fuera. Nos regresamos acá a Los Teques, y estando en Los Teques no estaba mi mamá, mi papá trabajaba, ya yo tenía la edad de trabajar, conseguí un trabajo, conseguí una ¿Qué pasó con noviecita. esa persona que les quería quitar la vida a través del robo que te involucraron? Esa persona se fue del país, y nunca regresó. Y habían personas que sí tenían problemas, porque había muchos problemas, yo era muy problemático. Y ¿Tú eras problemático? sí. No te eres problemático. Ya va a hacer una pausa. Aquí está conectada tu madre espiritual, tu pastora, de allá de Los Teques. No sé si quieren mandarle saludos. Ay, bueno, sigue. La pantalla, gente, Sí. manden los Comparte regalos. el link, compártanlo. Sí, entonces, bueno, estando en esa situación, ya tenía noviecita, quería, O sea, ya fumaba. después de eso tú ya dejaste los estudios por completo. No Sí, estudiaste yo más. dejé los estudios en segundo año. O sea, yo no quise estudiar más. Ahorita que me he estado redimiendo. Cuando llega un momento en donde yo tuve que sustituir las sustancias por más cigarro y más alcohol. Y ahora no tomaba ni fumaba solamente los fines de semana, sino que incluía jueves, viernes, sábado y domingo para poder llenar ese vacío. Y sin embargo, yo buscaba la manera para comprar sustancias de vez en cuando para que mi cuerpo pudiera tener una reacción. A mí se me estaban olvidando las cosas. A mí sentía que las neuronas se me estaban quemando, porque yo me rascaba la piel. Y llegué al punto de fumarme las colillas de cigarro del piso. O sea, la ansiedad me llevaba a eso. O sea, eso que tú dices, Víctor, perdona que te interrumpa, que dijiste ahorita que realmente llegaste al fondo, es el fondo. Ese era el Claro, fondo. explícale a la gente para que no entienda Claro. qué es el fondo. Claro, porque tú estás diciendo que empezaste con unos cigarrillos, después vino la otra sustancia, en Colombia hiciste una mezcla, yo era DJ, entonces vienes a Venezuela y porque es que, o sea, un muro en algo que tú caes, eso llama a otra cosa. Sí. Por eso es que, y nosotros siempre lo compartimos, ver a alguien en situación de calle es muy difícil que se levante, porque una cosa llama a la otra. Entonces, Sí. miren lo que él está diciendo. Todas esas personas que nos están viendo en TikTok y en YouTube. Él dice que una cosa lo llevaba a querer probar otra. O sea, eso es una experiencia que solamente saben y la han vivido tipos de personas como Víctor en aquel tiempo. Y, o sea, eso te llevó a estar en lo más bajo. Disculpe que me interrumpa, porque tengo un comentario aquí de tu mamá se llama Victoria, ¿verdad? Ajá. Ella dice, hijo, qué duro, por aquí siempre voy a estar para ti, mi amor, perdón por tantas cosas. Wow.
¿Qué tienes ahí para decirle a tu mamá? Que bueno, mami, te amo y que nunca se ha apartado ni se apartará mi oración a Dios por ti, por lo mucho que has hecho, y que sé que en un momento Dios va a tocar tu corazón y va a producir en ti vida y va a traer la salvación. Una de las cosas que Dios me prometió fue que mientras yo me esforzara a ganar almas para Él, Él iba a ir por los míos. De la misma intensidad o el mismo trabajo que yo apliqué para su reino, Él iba a enviar un obrero del mismo calibre y del mismo deseo de mi corazón por mis familiares. Mi hermano y yo no nos hablábamos y el domingo llegó a la iglesia y esto quebrantó, esto fue un milagro silencioso que Dios hizo en mí. Yo oraba en secreto. Mi hermano hace poco tuvimos un problema y me golpeó y yo no respondí, pero yo estuve orando en secreto por mi hermano, porque mi padre espiritual me dijo que Dios me eligió a mí. En medio de mi familia, Dios me tomó a mí y que me callara, y fue un proceso de silencio. Y yo le escribí, le dije, hermano, te amo y quiero que sepas que siempre he estado orando por ti. Entonces, creo de que Dios está en el asunto. Solo habla de tu pastor, aquí también está tu papá. Sí, ahí está papá. Papá, te amo. Bueno, para responder tu pregunta, el fondo que yo toqué, me habían hablado de Jesús como ya lo sabía, conocí a un Jesús lejano y entre esos excesos me sentía muy solo, me sentía muy vacío. Y yo era el tipo de persona de traer gente, de jalar gente, de compartir con gente, pero la gente no llegaba al mismo calibre que yo. Yo quería seguir bebiendo y ellos ya se rascaban y se iban para su casa. Y yo quería seguir. Llegaron momentos que yo solo estuve con una botella en la calle bebiendo porque yo quería llenar ese vacío y emborrachado. Mal, llegué a vomitar mi cama y vomitarme a mí encima. Y el fondo que tú me hablas, yo le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo no quiero pedirte perdón, no porque crea en ti, sino porque yo voy a volver a seguir en este hueco. Yo no le clamé para que me sacara, pero yo creo que esto fue suficiente para llamar la atención de Dios. Y un día estaba en una fiesta y un amigo mío, él era hijo de unos mentores, pero él estaba apartado y él estaba en la fiesta. Yo no sabía que él era cristiano ni que sus padres eran cristianos. Y él me dice, mano, te quiero invitar a una fiesta mañana. ¿Qué te parece si te animas y broma y tal? Y yo, fuego, vamos a rumbear, ya lo dijo. Y No sabía que te estaba preparando sí, Dios. resulta que vamos el día siguiente y me topo con una fiesta de bienvenida. Para los que no saben, una fiesta de bienvenida es un bautizo. Y según la visión de esta casa y la casa de nosotros, estoy en la fiesta de bienvenida y yo me molesto con él y yo le digo, tú lo que me trajiste para una cuerda de evangélico, mano, ¿qué es eso? No, date a respetar. Entonces él, no, mano, pero ven acá, quédate. Y no, mano, yo me quiero ir, yo estoy amanecido. En realidad estaba amanecido, tenía dos días ya amanecido. Y yo me quería ir. Los demonios que estaban en mí veían la puerta y me decían, vete. O sea, yo quería salir. Y él me dice, no, mano, pero yo le digo, ay, ¿dónde está la bebida? Tú me prometiste trago, bebida, ¿dónde está? Y el tipo va y saca un jugo de naranja. Yo quería matarlo. Y entonces el hombre, bueno, ya que vale, acalame yo mi palo de agua. Y de paso van y me sientan de primero en la primera fila de esa fiesta de bienvenida. Y yo sentí y dije, tal vez este sea el momento. Y yo le dije a Dios estas palabras, Señor,
si tú eres el creador del universo y tú creaste todo de la nada, literal, estoy aquí como una nada. Señor, haz de mí alguien. Y desde ese momento, o sea, tomé la decisión de bautizarme. Ese día yo me bauticé, pero todavía no había sido libre de la mente. Y estando en casa, días después, yo bebía igualito, tomaba, pero comencé a ir a la iglesia. No había soltado todavía el alcohol y el cigarro. Y un día, estando en mi casa, tomé la decisión de la iniciativa de orar. Cuando estoy orando, el cielo está abierto, era de noche, uno sabe cuándo va a llover. Claro. Más la gente de Los Teques que conoce su clima. Escucho un estruendo, como un relámpago, y escucho la voz de Dios que me dice, ve al baño. Y yo temblando, yo digo, ¿será que la droga ya me hizo daño? O sea, ya me estoy volviendo loco. Pero sí. Exacto. Antes de que digas tú lo que o sea, el encuentro quizás que tuviste con Dios, queremos invitarlo que por un momentito, segundos, usted le ponga pausa a este video y corra a suscribirse a nuestro canal. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, suscríbase y síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, ya vamos a saber qué fue lo que pasó con Víctor en ese momento. Bueno, estando en esa situación, yo tembloroso, entro al baño y escucho la voz que me dice, cepíllate la boca. Cuando yo voy a cepillarme la boca, me dice, no, con pasta de dientes no, con jabón. Y yo dije, ahora sí va para loco. Me agarro el jabón y me empiezo a cepillar confundido, salgo y le digo a Dios, Señor, ¿qué es esto? Primera vez que yo voy a orar contigo y me estoy parando loco, ¿qué es esto? Y tengo una visión. Y en la visión habían familiares míos diciéndome esto, que me lo repitieron por muchas veces. Grosero, te voy a limpiar la boca con cloro, con jabón, porque deja de estar fumando esa porquería, porque ya gente sabía que yo fumaba y gente ya sabía que yo estaba tomando esa porquería, estás fumando, te estás dañando la vida. Y ahí escucho la voz de Dios y me dice, él me dice, soy Dios, ¿qué me vas a decir a mí? Y caí tirado de rodillas en el piso y pasé 3 días recordándome la voz de Dios y lloraba y me quebrantaba. Desde ese día yo dejé el cigarro, desde ese día dejé la droga, desde ese día dejé el alcohol. Tuve un encuentro con Jesús y comencé, ahí mismo yo dije, me alisto para el trabajo, me alisto para la obra. O sea, no me está perdiendo tiempo. Si ¿qué voy a estar haciendo yo sentado en una silla? Y resulta que comencé a servirle a Dios, a prepararme en las escuelas, a ir en el liderazgo. Comenzó Dios a tratar conmigo y a poner en mí una gracia para orar por los enfermos. Yo estoy tan agradecido con Dios y lo amo profundamente porque esto no es algo que yo le pedí. Y yo le dije, y yo siempre se lo digo, Señor, esto es algo que yo no te pedí, tú lo causaste, pero lo que me apasiona es que tú has puesto ese amor por el enfermo, has puesto ese amor por el perdido. Sin embargo, no dejaron de ocurrir los procesos en la vida de uno. Pero yo dije, no, yo nunca voy a volver atrás. Claro, disculpa que te interrumpa, ¿cómo es? Y esta pregunta me la hemos hecho antes, ¿cómo es que una persona que hasta que colilla de cigarro consumió de un día para otro, ya no toma, ya no fuma? O sea, explica eso, porque eso quizás para alguien humano dice, no, pero es que esto es casi que imposible. Alguien que no tiene un encuentro con Jesús, eso no entra en la mente. Bueno, yo creo que el mismo Dios que tumbó a Pablo del caballo fue el mismo Dios que también me tumbó a mí de mi caballo. La droga era mi caballo, me estaba guiando, me estaba direccionando. Y de repente, o sea, tuvo un choque de realidad de que lo que estaba haciendo me estaba hundiendo y me estaba haciendo daño. Yo mismo me estaba haciendo daño. A ver tu condición. Sí, yo mismo
Yo veía mi condición, pero no la aceptaba. Y hasta que la acepté y dije, estoy mal, yo te entrego esto, Jesús, me arrepiento. Me empecé a arrepentir. Le comencé a pedir perdón a mi papá de lo que había hecho. Y mi papá comenzó a ir a la iglesia. Mi hermano comenzó a ir a la iglesia. Cuando te digo que mi hermano llegó a la iglesia es porque estaba apartado. Comenzaron a ir a la iglesia porque comenzaron a creer en el cambio. Otra cosa que les voy a decir. La persona destinada para ir a esa fiesta de bienvenida no era yo, era mi papá. Mi papá se llama Víctor, al igual que yo, y Víctor Borrero. Y todo el mundo estaba orando por un Víctor Borrero, porque lo que yo no sabía era que mi papá conocía a los padres del amigo mío. Y todo el mundo oraba, Dios mío, trae a Víctor Borrero, Dios mío, trae a Víctor Borrero. Lo oramos, lo traemos en el nombre de Jesús. Y resulta que yo llegué a parar la batalla y no sé cómo, porque a mi papá se le trancaron las cosas. Mi papá no fue a esa fiesta de bienvenida. Y él era el destinado porque lo habían invitado, era él. Y resulta que entendí de que Dios me estaba llamando. Eso a mí me impactó. Entonces comienza mi proceso de liderazgo y comienzan a ocurrir sanidades locas en mi trayectoria, en el liderazgo. La primera vez que lloré por un enfermo, esa primera vez yo lloré tanto de alegría porque yo no me imaginaba que yo podría llegar a hacer eso. Y dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado, Dios usa a esa persona para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios, a los que se creen grandes. Y bueno, yo comencé con esa devoción por los enfermos, por orar por el enfermo. Yo era muy salido, yo le decía a la gente, Jesús te va a sanar, y oraba, y Jesús lo sanaba. Entonces, luego, bueno, me enamoré, como ustedes saben, de una buena manera. Ya no lo veía con los mismos ojos estando en Cristo. Ella era mi esposa, era líder, y nunca nos dimos un beso en la boca. O sea, ya Dios me había hecho un caballero. Dios Padre me había hecho un caballero. Mis padres espirituales me pusieron principios y yo le pedí la mano a mi esposa, a mis padres espirituales. O sea, yo le pedí la mano y me sentía nervioso. Nunca en mi vida había estado tan nervioso como ese día. Me mandaron a trabajar. el que se quiere casar, que trabaje. Ya yo tenía una casa, gracias a Dios. A mí me habían sembrado un apartamento amueblado, siendo líder de Casa de Paz. Y yo vivía solo y tenía temor. yo tenía temor de yo meter una mujer a mi apartamento. Yo tenía temor de meter a mis amigos del mundo a mi apartamento. Yo decía, este lugar le pertenece a Dios. Si Dios me lo dio, aquí se va a hacer su obra. Una persona totalmente contraria de un tiempito atrás. Contraria. Y mira lo que él dice, porque el ministro, yo también, tú dices que a ti no te gustaba estar solo porque a ti te gustaba el bochinche. Ajá. Y mira en lo que Dios te convirtió, que ahora literalmente está diciendo que es mejor estar solo que estar. Y hay algo que me llama la atención, Víctor, porque tú dijiste empezando que cuando tenías 9 años se volvió a presentar esta situación de la enfermedad y tú dijiste lo mismo que ahora tú le decías a las personas. O sea, tú le dijiste a tu mamá, cómprame una chicha, me imagino que tenías hambre, que Jesús me va a sanar. Y listo, y eso fue lo que aconteció. Ahora, este mismo mensaje, antes lo hacías inocentemente, este mismo mensaje, ahora tú se lo dices a la persona. O sea, me imagino, como tú dices, con osadía, y cuando la palabra osadía significa alguien violento, tipo de loco. Entonces yo me imagino que te has encontrado con personas y me gustaría que nos contaras más testimonios de eso que han pasado, que quizás ni ellos mismos creen que Dios puede hacer algo, pero aparece este hombre que desde los 9 años está diciendo, no hagas más nada, cree que Jesús te va a sanar. Sí. Hace ya como unos años, 2 años, estaba el movimiento de la cosecha mundial, venía el apóstol Guillermo Maldonado. Y
yo estaba muy expectante de lo que estaba por ocurrir. Todavía no había sucedido, pero nosotros comenzamos a evangelizar y yo me gané un doctor en el hospital. Y ese fue la entrada al hospital a través de este doctor. Me gané el doctor y un vigilante en ese lugar. Y entonces entramos modo VIP a la hora que quisiéramos. En el hospital, las visitas a las 4 y a las 5. Yo podía ir a la hora que yo quisiera. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, vas a ir a orar por los enfermos en el hospital. Yo le dije, bueno, dame la señal y dime. Había alguien que estaba buscando alguien que trabajara en los kioscos del hospital, y yo dije, yo soy el candidato, porque yo no sabía, yo estaba claro que yo no iba a trabajar mucho tiempo y yo estaba por un propósito, y en medio de ese lugar apareció ese doctor a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana yo le prediqué, le di una palabra, el hombre se arrepintió y comenzó a ir a la iglesia, lo volví mi discípulo, y en medio de eso, bueno, teníamos el acceso, y vamos un grupo de evangelizadores, y había una mujer que tenía un problema en la cervical la tenía desviada, y yo le pongo la mano en el cuello, y cuando estoy orando por ella, yo siento un corrientazo de mi mano, y ella también lo sintió. Yo le digo, ¿tú sentiste el mismo corrientazo que yo? Sí. Ya, Dios te sanó. Yo le dije, vamos a hacer lo que no podías hacer. La mujer se agachaba, se subía, se movía para aquí, se movía para allá. Está sana, gloria a Dios. Vamos a grabar un video, y grabamos el video. Estamos aquí, acaba de ocurrir este milagro, Dios la sanó, cuéntales. Y la señora emocionada y llorando, contenta. Otro de los milagros en ese momento fue una muchacha, no sé si ella está conectada, yo le dije que se conectara para que ella afirmara ese testimonio. Yo oré por una muchacha, ya la trajeron a la iglesia, y la muchacha literal se arrastraba porque la había atropellado un carro y se le partió el hueso en muchas fisuras. Estaba el hueso partido. Entonces, yo en ese momento estaba sirviendo, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y yo la veo, y yo le dije, no, yo la llamé, le dije, fulana, ¿para dónde va? Porque ella ya se iba para afuera, había terminado el servicio. Fulana, ¿para dónde va? Espérate que yo voy a orar por ella. Y voy y sigo sirviendo. Yo le digo, ya yo voy a salir. Y se me olvidó. Y ella me dice, no, líder, que si vas a ir a orar por la muchacha. Voy. Cuando voy, oro y le digo a la muchacha, tu hueso se pega en el nombre de Jesús. Y comencé a orar por esa muchacha. A las 2 semanas, la muchacha pasó de arrastrarse a caminar normal. O sea, su hueso literal se pegó. Y andaba caminando hasta ahora, ella lo hace. También una hermana, yo creo que ella sí está conectada, ella me invita a su casa. No, mentira, yo iba a su casa porque yo iba a comprar unos anillos. Y ella me dice, ven acá para que ores por mi mamá. Ella es mentora. Y yo nervioso porque es la mentora. No, ven para que ores por mi mamá. Y la señora tenía un problema en su columna. No podía caminar bien. Y yo oro por ella. Y ella le dice, cuando yo me voy, pues yo oré. Dios te bendiga, todo nervioso, ¿sabes? Oré, bueno, Dios te bendiga, dame mis anillos, me voy. Y ella me dice que ella sintió un frío en su columna. Le dice a su hija que sintió un frío en su columna y fue sana. Y hasta el sol de hoy esa señora está sana total. Víctor, no sé cuál de las dos personas se llama Rosibel. Ella Sí, misma. aquí está, aquí dice que está conectada y que certifica lo que Dios hizo, sí. Ella también. Sí. Sí, y es bueno usted que nos está viendo, porque Víctor está diciendo cosas, hablando de personas que nosotros no conocemos, pero Sí. ni tú ni nosotros tiene tanta puede certificar tanto como estas personas que le ocurrió este milagro. No, y es que hay gente que se mete en el internet para decir eso es falso. Entonces, piensan de que uno está inventando, de que uno está diciendo mentiras, pero es tan real como de que ellos abren sus ojos toda la... Porque esas personas que se meten y dicen esos comentarios es porque están viendo al hombre, pero realmente no saben de que Dios
es real y Dios hace milagros. Hacía milagros antes y ahora también, y lo sigue haciendo. O sea, nosotros, por lo menos yo soy un milagro. Víctor es un milagro. O sea, que él esté aquí dando su testimonio de tantas cosas que vivió. Dice que cayó muy bajo. O sea, era porque Dios tenía un plan contigo desde niño, de los 9 años, que tú decidiste decir, no voy para el hospital, cómprame una chicha. Y, o sea, desde ahí Dios te marcó con un propósito, Claro. y te usa con ese Con el don. mismo propósito. ¿Sí me entiendes? Porque Dios te dio ese don. ¿Qué pasa? Que el diablo lo quería apagar. Quería apagar su propósito. Pero Dios es maravilloso y real. Sí. Que te tocó. Tuviste un encuentro con Él. Decidiste servirle a Dios. Y hoy estás siendo usado para la gloria de Dios. No, quería decirle a Víctor cuánto tiempo tiene casado y que le digas una palabra a tu esposa que está aquí detrás de cámara. Nosotros tenemos 3 años de casado, estamos nuevecitos. Sin embargo, creo que Dios nos ha metido por el tiempo que se está moviendo en el espíritu, nos ha metido en muchos procesos para formarnos tanto el carácter. Hoy soy líder de jóvenes, pero, o sea, para esto tuvo que haber un carácter y tuvo que haber una cierta madurez. Yo le doy gracias a mi esposa porque ella siempre ha estado allí conmigo y uno pensaba que teniendo casa uno no iba a tener procesos. Después que nos casamos, dos meses después me botaron del trabajo y de paso ya quedé embarazada. Y estando embarazada, un embarazo de alto riesgo y dura, en la semana 7 el bebé, el feto deja de latir, o sea, deja de tener vida. Y pasaron, en la semana 10 es que le dicen que tiene 3 semanas con el feto muerto en el estómago. Y yo corriendo sin trabajo, bueno, no nos estábamos comiendo un cable, nos estábamos comiendo el poste completo. O sea, horrible. Y Dios igual hizo milagros, ¿sabes? Proveyó lo necesario, se glorificó y lo que a mí no me asombra es la provisión que Él dio. Me asombra es cómo guardó la vida de mi esposa esas 3 semanas, porque alguien con un feto muerto con 3 días ya es para morirse, ¿sí? Entonces, después pasa que se metieron al apartamento y nos invadieron el apartamento y tuvimos que salir con las tablas en la cabeza. Allí comienza un fuerte proceso que hasta hace poco fue que lo pudimos alcanzar la paz, porque lo peor de todo es vivir. Claro, lo peor de todo, lo perdimos. O sea, pero lo peor de todo es vivir arrimado. Nos arrimamos a donde mi papá y ya no era yo y mi esposa. O sea, y en la casa vivíamos mi papá, mi hermano y yo. O sea, mi hermanita vive con mi abuela, ya desde pequeña con mi abuela. Mi abuela parece más mamá de mi hermana que mi mamá. Y, ¿sabes? La naturaleza de los hombres es totalmente diferente a la mujer. O sea, si las medias tienen ahí 15 días, eso no importa. O sea, literal. Y una familia sin Cristo es así. Un hogar totalmente sin principios, sin valores. Entonces, fue una incomodidad para ella, problemas que tuvimos en la casa. Bueno, vámonos. Nos abrió las puertas el suegro. Ahora yo agarré mi proceso. Agarra tu proceso ahí, cállate la boca. Tú no eres el hombre, la cabeza de la casa. Te tocó lo que vivió ella. Sí, tú no eres la cabeza de la casa. Nos vamos a otro lugar y en ese lugar pensábamos que estábamos finos. También rolo de proceso nos tocó allá. Resulta que, bueno, hasta ahora, o sea, Dios nos dio ya una casa, ya tenemos una casa, ya comencé a trabajar en un negocio, ahora tengo un negocio propio, estoy apuntando a ser empresario, porque una de las cosas que yo le creo a Dios que Él si te va a prosperar en todo, en todas las áreas, y uno de los
de las cosas cuando estábamos mal, era cuando mi esposa, con la pérdida del bebé, yo le oraba a Dios y yo le decía, Dios mío, porque tú me quitaste o sea, a mi hijo, porque tú permitiste esto. Y él me hizo saber que él lo hizo para yo identificarme con lo que siente un padre por su hijo, cuando le matan a su hijo, cuando pierde a su hijo. Y ese amor de Abba Padre, yo lo siento ahora, el saber que tu hijo está muriendo en una cruz y tú tienes que dejar que muera por el bien de la humanidad. Y desde ese día yo le dije, Señor, yo voy a trabajar para ti, yo voy a ser tu obrero. Y Dios hizo un pacto conmigo. Yo le contaba a Eiker ahorita que una de las cosas que Dios me marcó fue que yo fui un día a evangelizar con los zapatos rotos. Y cuando venía de regreso, Dios me dijo, hasta hoy, de ahora en adelante te voy a dar zapatos. O sea, vas a calzar buenos zapatos. Nunca va a faltar zapatos en tu casa. Y he tenido sueños en donde Dios me ha hablado y me ha dicho que jamás, a partir de hoy, nunca escaseará, faltará la harina y el aceite en tu casa. O sea, y en el sueño era que yo le tenía que pagar a Dios porque gente me traía bultos de harina. Yo le decía, no, mano, al que le decía, no, mano, me vas a poner a trabajar porque ahora tengo que trabajarle a Dios porque me pago adelantado. O sea, era pago adelantado. Y nada, testimonios poderosos. Te hablo de que hace como mes y medio oré por un hombre que tenía cáncer en la próstata. Yo iba a orar para que ese hombre recibiera a Jesús en su corazón y se fuera al cielo, literal. O sea, y me han dicho que la salud de este hombre ha aumentado y acelerado de una manera loca. El tipo escupía sangre. Cuando yo fui a orar, él tenía una bolsa con sangre al lado, porque ya su próstata estaba, y yo le dije, Jesús es el camino, la verdad, la vida, arrepiéntete, tú crees de que Jesús puede salvarte, pero en el momento yo le dije, bueno, yo voy a orar por sanidad, ¿qué puede pasar? Y oré por él. Cuando oro por él, bueno, nos vamos y nos dice, no, ya mi suegro está bien, o sea, ya mi suegro está mejorando. O sea, he orado por gente que ha tenido el hígado graso y también ha estado seco. Y he orado, y ese fue un señor, el señor tenía como 80 años también. Yo pensaba que ese señor se iba a morir. Y ahora el señor anda durito cortando monte por ahí. O sea, eso me asombra, me asombra. Víctor, Sí. Perdón que te interrumpa, no sé qué piensa mi maestro Egli, pero bueno, eso es un don que definitivamente te lo dio Dios. Y un significado de la palabra don es un regalo divino. O sea, y cuando alguien que es inteligente, cuando a ti te regalan algo que es grande, tú tienes que compartirlo. Entonces, hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho, me gusta y me llama la atención porque hubo un hombre que se encontró con Jesús y él tenía una hija o un familiar muy enfermo, a punto de morir, Jairo. pero vivía muy lejos, a una distancia. Y este hombre le ruega a Jesús que la sane, pero no iba a haber tiempo para que llegara. Y él le dice, Señor, yo soy un hombre de autoridad, yo sé que si yo doy una orden, tienen que cumplirse, y yo entiendo que tú eres la autoridad máxima. Dice la Biblia que Jesús solamente le dijo, bueno, está bien, a donde esté esta mujer o esta persona, que pase el milagro. Entonces, nosotros te tenemos aquí y yo creo que debemos de aprovechar esta oportunidad. O sea, así como Jesús dijo que Jesús no tuvo que ir a tal sitio, ponte tú que eres Noteque. Vamos a poner que eres Noteque, o sea, en el recorrido la persona se pudo haber muerto. Claro. Pero Jesús envió la palabra porque la palabra vuela a través del viento, a través del Espíritu. Entonces yo quiero que tú puedas hacer una oración porque no sabemos qué persona nos está viendo que pueda tener una enfermedad. Claro. Y si esto es un regalo que Dios te dio y funciona, tú acabas de decir que realmente oraste vamos a decir, por cumplir. Pero es que cuando es algo que Dios te dio, aunque Amén. eso no quiera, Sí. eso siempre va a dar fruto. Sale solo. Va a salir Sí, adelante. sí. Entonces, no sé si tú sientes algo por algo en específico, pero ahí están las cámaras y todas las personas que puedan ver este video, la palabra no tiene vencimiento. Claro. Entonces, Claro. Bueno, no sé qué. antes,
Sí, vamos a hacer esa oración. Antes de hacerlo, quiero afirmar eso que tú dices con otro testimonio. Dios me dio un sueño en la cual yo iba a dar una casa de paz ese día y en la madrugada Dios me dio un sueño y me muestra una señora. Nosotros damos una casa de paz en un colegio y me muestra la señora frente a la puerta del colegio y Dios me dice, ora por ella porque yo voy a depositar mi paz sobre ella. Y en el sueño yo oro y la paz cae sobre ella y ella se va a una casa. Llega la tarde y yo voy a la casa de paz y estando en la casa de paz se acerca una sublíder y nos dice, líder, ¿será que tú puedes orar por la hija de mi hermana? Yo le dije, ya va. O sea, me estaba recordando el sueño porque estábamos en el mismo lugar. Yo le dije, yo tuve un sueño y era así, yo oraba por ti de esta manera y tú te ibas en esa casa específicamente. Y la señora, ay, esa es mi casa. ¿Qué hay? Yo, bueno, vamos a hacer algo. Ve, trae a tu hija y te viene. Ella me dice, no puedo, mi hija tiene tuberculosis. Y yo a veces me tienen que decir las cosas gritado porque a veces soy como medio sordo. Yo le digo, ¿qué tiene qué? ¿Qué tiene qué? Que tiene tuberculosis, líder. Ah, ok. Bueno, vamos a orar por ella, pues. Y estando en la casa de paz, yo envío la palabra. Y eso es un lugar, un barrio de muy bajos recursos. Esa gente no tenía teléfono, no tenía nada. Yo me voy a mi casa, no, yo en ese tiempo vivía en Carrizal, el apartamento era en Carrizal, y me voy. Y resulta que la semana siguiente voy y hay una chama con dos exámenes. Que era negativo para tuberculosis. La chama que yo oré y que envié la palabra estuvo allí. Algo impactante, eso me impactó. Yo dije, wow, Dios te sanó. En cuanto me cuentan las personas que ella estaba vomitando sangre ya y se estaba ahogando, se asfixiaba, porque la tuberculosis es como un asma y la misma sangre hace que la persona se tranque. Sí, que los pulmones se colapsan. Y ella estaba ya vomitando, estaba mal. Y dice que desde ese día en adelante su salud comenzó a mejorar radicalmente. Yo dije, wow, o sea, tanto así que bueno, ya se hizo el examen y Dios la sanó. Entonces, bueno, hacemos esa oración. Y luego la oración, bueno, que tú les puedas dar un mensaje a esos jóvenes que quizás están atravesando lo que tú atravesaste, que es el tema de los estupefacientes, el tema del alcohol, de las fiestas. Un mensaje que tú le quieres dar a esas personas, que así como Dios lo hizo contigo, también Dios lo puede hacer con otros. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad en tu nombre, amado Padre, Señor, y a donde estén cada persona que nos está viendo por el internet, que tenga familiares, que aún no estén en el live, pero tengan el nombre de una persona o tengan un familiar enfermo, amigo al lado. Si tú puedes poner pon tus manos allí y oramos en el nombre de Jesús. Padre, envío tu palabra y declaro que el poder de tu Espíritu Santo viene y consume toda enfermedad en los huesos, todo cáncer, Señor, se disipa, se desaparece. Señor, trae ahora milagros creativos, Señor, que se comiencen a hacer milagros creativos en la vida de personas. Oro por el cerebro de una persona que tal vez esté viéndome por internet o que tenga ese familiar. Oro por ese cerebro y declaro que el poder de Dios genera en él lo nuevo de Dios, que es creado nuevamente como el diseño original de Dios. Declaro, Padre, que que el poder de tu sangre, Isaías 53:5 dice que por la llaga de Cristo fuimos sanados. Declaro que ya lo es. Declaro este comando y declaro que es sanado por el poder de esa sangre que fue derramada en la cruz. Declaro que es activado ese poder sobre esos huesos, sobre esos cánceres. Declaro que todo espíritu de enfermedad que ate la vida de personas, le damos una orden en
el nombre de Jesús y se va de ellos. La suelta en el nombre de Jesús. Declaramos que tu poder, Dios mío, desciende de lo alto. Tal vez mi mano no puede estar tocándolo a ellos, pero la mano del Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, de aquel que resucitó a Lázaro al cuarto día, es el que tiene el poder para generar órganos nuevos. Declaro órganos nuevos en la vida de cada persona que está necesitando esos milagros. Toda necesidad de sanidad que tenga cada persona que nos esté viendo por el internet, ahora en el nombre de Jesús es suplida. Te damos muchísimas gracias, Señor, y creemos que eres tú, que es el poder de tu cruz, es el poder de tu sacrificio quien lo hace posible. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, antes de que dé el mensaje, yo quiero decir algo. No sé, se me vino a la mente porque tú estabas hablando de, cuando estabas haciendo la oración, de un cerebro. Bueno, yo voy a tomar eso para mí, porque yo tengo a mi papá que él hace muchísimos años le dio un disparo aquí, en la nariz, y ese disparo, o sea, esa bala todavía está en su cabeza. Y a través de eso, él, como que, o sea, ha dicho muchas cosas incoherentes, ha actuado a veces como personas que no están bien, pues, de la cabeza. Pero bueno, quiero decirte que yo tomo esa palabra para mi papá y que yo estoy segura que he hecho esta. ¿Cómo se llama tu papá? Edgar. Bueno, Edgar es sano en el nombre de Jesús. Y la bala todavía está, Sí. esa bala se desaparece milagrosamente. Amén. Bueno, lo que me dijiste. Ajá, un mensaje que tú le quieras dar a esos jóvenes. Bueno, Para culminar ya este capítulo. a cada joven que me está viendo o que me va a ver, porque esto va a quedar en YouTube, ¿cierto? Sí. No hay nada en el mundo que llene el vacío que tú puedas estar sintiendo. Las drogas nunca llenarán el vacío que tú puedas estar sintiendo. El alcohol, la confianza hacia tu pareja, que tú piensas que va a ser el amor de tu vida para toda la vida, nunca va a llenar ese vacío nadie, porque Dios creó un vacío específicamente para llenarlo Él. Y es para derramar y depositar todo lo bueno, todo lo grande, todo lo honesto que viene de parte del Padre, para llenarlo en tu vida. Si tú estás pasando por depresión, si tú estás pasando por situaciones en las cuales te sientes inferior, que te sientes pequeño, déjame decirte que el Dios que creó millones de galaxias, que creó millones de esferas, de sistemas solares, conoce tu nombre, conoce quién eres, conoce cuántos cabellos tienes, conoce tu huella dactilar. Y así como tu huella dactilar es tu propósito, de esa manera Dios te conoce y Dios te ama. Entregó a su Hijo en la cruz para morir por ti. Es el regalo más grande y tal vez no has recibido ningún milagro, pero el milagro más grande que existe para la vida de una persona es la salvación. Es el aceptar a Cristo como tu mejor amigo, como esa persona que siempre va a estar allí para ti. Entonces, yo te digo, joven, de parte de Dios, que toda necesidad que tú tengas, tal vez no tengas padre, tal vez no tengas madre, tal vez no tengas compañero, tal vez no tengas la influencia suficiente, pero en Dios encuentras todo. En Dios encuentras todo. También quiero darle un mensaje a los jóvenes que están apartados. Dice la Biblia que Él terminará la obra que empezó en ti. Tú puedes estar pensando que te está saliendo con la tuya, pero es solamente Dios llevándote a ese desierto, a ese lugar, llevándote más bajo para que conozcas su gloria, para que conozcas su misericordia, para que conozcas su amor. No hay nada mejor que estar con Jesús. Muchos jóvenes ministros que han estado en la iglesia, que han sido hijos de pastores, se han apartado porque no han tenido, porque quieren las experiencias que uno viene. Y yo digo, y desearía ser hijo de pastor. Sí, de verdad, porque muchos hijos de pastores quieren
esos excesos que el mundo da, pero es solamente un engaño. Entonces, bueno, les bendigo en el nombre de Jesús y bueno, los dejo en sus manos. Bueno, Víctor, fue un placer tenerte aquí, tener a tu esposa también. Fue un placer tenerte aquí en nuestro programa Encendido. Así como el eslogan de nosotros, Encendido es la chispa que enciende el cambio. Y sé que tu testimonio va a ser fundamental para que muchos jóvenes sean transformados y sean cambiados. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Yo lo Bueno, creo. Yo también estoy muy agradecida. Este episodio fue muy diferente, pero me gustó bastante. Y bueno, así como Víctor, de verdad somos privilegiados al tenerte aquí. Y yo sé que todo lo que tú oraste va a ser un sí y un amén. Y sé que también va a impactar muchas vidas este testimonio. Le damos gracias a todas las personas que se conectaron en TikTok. Le invitamos otra vez nuevamente a que se suscriba, que comparta y a que le tilde la campanita para que le lleguen las notificaciones. Bueno, Víctor, gracias por venir desde Los Teques. A esta hora que estamos grabando, gracias a tu esposa por venir. Desde que nos conocimos, como nosotros siempre hablamos con el ministro, siempre nosotros sabemos cuando las relaciones van a generar poder. Amén. Y bueno, tenerte aquí, tenemos que decirlo, o sea, él mismo peleó estar aquí. Él empezó, dejó su comentario, se contactó con nosotros y gracias a Dios hoy está aquí. Bueno, te queremos agradecer por eso y creo, o sea, aquí donde nosotros estamos sentados, usted que está allá viéndonos, están sucediendo cosas. Amén. Hay calor, hay frío, Sí. los aires están apagados y hay frío, en serio. Y bueno, yo también creo que todo ese don que Dios te entregó se va a manifestar en nosotros y en todas las personas que nos vienen. Amén. 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 Bueno, estamos despedidos por el día de hoy. Chaito.